Nosotros tenemos 8 leyes que entregó el presidente de la República. Esas 8 leyes, unas están orientadas a la necesidad, a resolver un problema serio que tenemos, que es la necesidad de captar divisas al país, de traer divisas para el país, que nos sirvan tanto para el aparato productivo, para las importaciones de alimentos, etcétera, y elementos fundamentales que necesitamos. Otras están orientadas a atacar más el tema coyuntural, la ley del Plan 50, la ley de los CLAP, por poner un ejemplo, ¿no? Hay otras leyes que tienen que ver con facilitar los temas cambiarios, la ley de las casas de cambio, por ejemplo, ¿verdad? La ley de las casas de cambio y otras, y son 8 leyes. Pero además nosotros tenemos, y lo decía ayer nuestra presidenta, nosotros tenemos que abordar reformas de leyes que permitan resolver este tipo de problemas. Estamos de vuelta aquí desde la Asamblea Nacional Constituyente, la última parte ya de tu programa Hablando Constituyente, y tengo como invitado especial al vicepresidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones de nuestra plenipotenciaria y soberanísima Asamblea Nacional Constituyente. David, de verdad que cuesta creer como venezolano, obviando el hecho de que somos chavistas, que somos constituyentes, cuesta, de verdad, es muy difícil entender como ciudadano cómo actores de la política opositora han sido capaces de hacer lo que nadie se le ocurriría con tal de llegar al poder. ¿Qué se puede pensar? ¿Qué podemos esperar de esta dirigencia opositora que se sienta en una mesa cuando le conviene, que va a unas elecciones cuando le interesa, que desconoce al CNE cuando no son los resultados a su beneficio, que lo aplaude cuando gana alguna contienda electoral y que en líneas generales no respeta la decisión del pueblo? ¿Qué esperar de ello? Pues sí, mencionabas, Roberto, al inicio de este programa del día de hoy, bueno, ¿qué ha sido capaz de hacer la dirigencia de la derecha apátrida para intentar asaltar el poder? Y entre eso, bueno, salir al exterior a hablar mentiras, a crear cizañas sobre nuestro país, propiciando una intervención internacional. Decías también que ya nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente hemos aprobado los primeros 10 artículos de una ley moderna, una ley que nos pone en materia legislativa, en materia de primer orden, ¿no?, a nivel internacional, como es la ley por la convivencia pacífica, contra el odio y la intolerancia, ¿no? Ahora, nosotros no podemos, de una manera u otra, tampoco, bueno, olvidar lo que fueron capaces algunos personajes de la oposición venezolana. Cómo salieron en complot a los países del extranjero a buscar una intervención internacional contra Venezuela. Eso es un delito que está configurado, bueno, en nuestros estamentos legales, en el Código Penal, bueno, y tendrán indudablemente, porque así lo pide el pueblo, que responder ante la justicia esos personajes, Roberto, porque ha sido muchísimo el mal que han generado a nuestro país, ha sido muchísimo el daño que se ha generado en todo nuestro territorio nacional y a todos nuestros compatriotas venezolanos, incluso quienes viven en el extranjero, incluso quienes viven... Como ustedes verán, en vivo, cuando las cosas pasan en vivo, caen hasta las ramas del cielo. Que esto no nos distraiga. Está bien. Entonces decíamos que incluso a nuestros propios compatriotas, quienes viven en el extranjero, se han visto afectados por toda esta campaña de odio que algunos dirigentes de la derecha han promovido, porque hacen ver que, bueno, que es que el venezolano no es un ser trabajador, hacen ver que... es un parásito, cuando los parásitos son los que han establecido esa matriz de opinión. Y qué bueno que tocas ese tema, porque más allá de la parte económica, de todas las leyes que podamos aprobar, existe una realidad, que es desintoxicar a esa parte del pueblo de ese odio inoculado. Porque hay mucha gente que lamentablemente por lo que ve en televisión o lo que escucha en la radio o lo que le dice el vecino, el amigo, o por simplemente repetir como loro, no termina de entender
que la revolución bolivariana ha significado el único sistema de gobierno en la República Bolivariana de Venezuela que ha permitido la mayor inclusión posible de los seres humanos, que ha permitido que aquellos jóvenes, que aquellos muchachos y muchachas que nunca soñaron con poder acceder a una educación gratuita de calidad universitaria pudieran hacerlo en este momento, y que ha significado además el amor, el vernos a los ojos como iguales. ¿O es que aquí se les olvida que la Cuarta República veía al resto del mundo por encima porque los demás valían menos? Trataban a la gente por lo que tenían en el bolsillo. No, mira, Roberto, importante que lo mencionas, ¿no? Y recordar a nuestro pueblo hoy que estamos dedicando este programa a las misiones y grandes misiones. Bueno, recordar de las primeras misiones, la primera, ¿cuál fue la madre de todas? La misión identidad, porque aquí incluso cuando la derecha llegó a gobernar a Venezuela, negaban la identidad a venezolanos porque y manipulaban, recuerda, para solamente ser ellos quienes accedieran al control de la renta petrolera. Entonces, quien no tenía identidad era totalmente olvidado. No existía. No existía ni electoralmente, no existía socialmente, no existía para la formación, no existía para la educación. Entonces, nosotros desde allí... Después hablan de división. Cuando tú por eso que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Cuando tú lees la historia y te das cuenta, quienes han dividido históricamente el país han sido ellos, con su clasismo, con su racismo, con su manera despreciativa hacia el pueblo. Porque es un problema del desclase. Muchas personas que incluso son de ese mismo pueblo, que tuvieron que esforzarse al igual que usted, que yo, que salir, que trabajar y estudiar en la universidad, de pronto se olvidaron de sus raíces y defienden a quienes le patearon históricamente. Entonces son cosas contradictorias y en nuestras manos tenemos una tarea maravillosa, histórica pero maravillosa, que es precisamente inyectar esa esperanza, ese amor y ese respeto necesario para que aquí comencemos a vernos como hermanos. De ahí que surge y nace nuestra próxima ley, y ya está por aprobarse completamente, la ley en contra del odio y la violencia. Entonces, mira, mi querido Freite, yo quisiera una reflexión final que nos aliente y que nos llame a todos los venezolanos y venezolanas a entender que solamente trabajando en equipo, en unión, en solidaridad, es posible construir la patria grande de Bolívar y Chávez. Que a nadie le pueda pasar por la cabeza que en un escenario de odio, de conflicto, de desolación, de desasosiego, se puede construir nada bueno. Sí, bueno, nosotros, Roberto, desde acá, desde los espacios de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, queremos invitar al pueblo venezolano a seguir transitando por el camino que nos enseñó el comandante supremo Hugo Chávez y que no es otro camino que el camino de la paz. De manera que este es un llamado a todos los venezolanos y venezolanas, amantes de la paz, de la esperanza, del futuro y de un cambio real, un cambio en revolución, porque diariamente la revolución, bueno, va profundizando y mejorando sus métodos, evolucionando, mejorando sus métodos para que todas nuestras políticas y programas sociales sean cada día, repetimos, más eficientes. Para eso necesitamos del apoyo decidido y contundente de cada venezolano y venezolana amante de la paz. Lo importante para que todos coincidamos es que ante todo nos respetemos. El respeto es fundamental, el encuentro, la concordia y por supuesto el diálogo. Pero nosotros creemos en un diálogo que vaya más allá de las cúpulas de la dirigencia opositora. Y nosotros, Roberto, sé que desde la Asamblea Nacional Constituyente promoveremos ese diálogo sincero, ese diálogo auténtico, ese diálogo verdadero, bueno, con todo nuestro pueblo venezolano que en su mayoría ha demostrado apostar por el camino de la paz y del entendimiento. Finalmente, tu pronóstico para las próximas elecciones de este 10 de diciembre. Bueno, yo estoy seguro que más de 300 alcaldías estarán en manos de hombres y mujeres revolucionarios, bolivarianos y profundamente chavistas. Dios mediante así va a ser. Gracias Roberto, David Freite, por la invitación. Y a ti por venir aquí hablando constituyente. Ha sido nuestro constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, David Freite, presidente de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones. Ustedes y nosotros volveremos a encontrarnos próximamente aquí en otro Hablando Constituyente.
Será hasta la próxima.